¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguro Un Café, nuestro episodio 7. Hoy vamos a conversar acerca de la ocurrencia de accidentes. Básicamente el tema de notificación de la ocurrencia y cómo lo estamos trabajando en las diferentes organizaciones donde trabajamos. Como siempre me acompaña el equipo de Seguro Un Café, Carlos Vigo Villalobos y Juan Vigo Alegría. Y hoy contamos con una visita muy especial, nuestro gran amigo Enrique González Caballero, a quien le damos la bienvenida. Enrique, bienvenido a nuestro podcast. Víctor, Carlos, Juan, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. No, me siento muy honrado y sobre todo muy contento, ¿no? de habernos encontrado después de varias semanas. Y bueno, conversaremos aquí del tema, ¿no? Creo que muy importante para todos los profesionales, tanto especialistas en el área de seguridad y también para las organizaciones, ¿no? El tema de investigaciones de accidentes. Sí, gracias Enrique, bienvenido. Bueno, el trabajo que hacemos las personas que nos dedicamos a este tema de seguridad, la prevención de accidentes, la prevención de pérdidas, trabajamos justamente para eso, para evitar que la persona termine lesionada, que la propiedad de la empresa se vea afectada al momento de ejecutar las diferentes tareas dentro de los mismos procesos que tenemos en la organización, pero suelen ocurrir y que ya no deberían, ¿no? O sea, la teoría dice que conforme vamos avanzando en el tiempo y vamos trabajando con los sistemas de gestión, la ocurrencia de accidentes debería disminuir, incluso hasta eliminarse, pero nos pasa. Entonces, algo que me parece deberíamos conversar es qué tipo de eventos deberíamos reportar o qué tipo de eventos deberíamos considerar para efectos de estadística, más allá de lo que pueda decir la legislación. No sé si empezamos contigo, Kim. Sí, claro que sí, Víctor. Bueno, en realidad desde mi punto de vista, ahora y por lo que estamos viendo en nuestro país, en las diferentes empresas mineras sobre todo, que es la que conocemos y en la que trabajamos, hay incertidumbres, ¿no? Yo conozco de organizaciones o de empresas mineras en las que para determinado evento de un potencial medio a bajo utilizan una metodología y para el potencial alto o crítico utilizan otra metodología, ¿no? Yo estoy convencido de que todas las metodologías son buenas, ¿no? Y que todas nos llevan a una causa raíz o a una causa básica. Lo importante y creo que el punto de mejora en donde tenemos que trabajar mucho, que las organizaciones tengan que trabajar bastante, es en aplicar bien la metodología justamente para poder establecer bien cuáles son las causas raíces y luego de ello pues lo siguiente que sabemos que son los planes de acciones, ¿no? Porque ahí en el punto me extiendo un poco más el tema de la causa raíz. Todavía las organizaciones tiemblan cuando se identifican, sabemos, ¿no? Y uno es consciente de que se identifican fallas en la organización, pero tocar ese tema de decir, oye, no, en la organización está fallando esto, debemos implementar esto, pero escribirlo, ahí es donde creo el punto de quiebre, en donde debilita mucho todo ese proceso de investigación. Creo que todos los profesionales aquí, tanto en seguridad y también las altas gerencias, los gerentes generales, deben tomar conciencia y creo que es un punto que asocia mucho a lo comentado tuyo, Víctor, ¿no? De que, oye, si ya hay accidentes y de diversas tipologías, causas y todo ello, ¿por qué siguen ocurriendo de las mismas causas? Caída de rocas en la minería subterránea, ¿no? Entonces, todos los años tenemos, creo que el 35% o más de las estadísticas nos dicen los accidentes mortales, incluso en minería subterránea, es por caída de rocas. Y todos los años tenemos lo mismo. O sea, ¿qué más tenemos que hacer? Es un tema, una tarea exclusivamente de las organizaciones. Correcto. Estaba pensando un poco, bienvenido Enrique. Qué bueno que nos acompañes en este nuevo episodio, esperemos que no sea el último. En cómo empezamos con las investigaciones, ¿no? Muchos en los documentos que tenemos involucramos al jefe del área, ¿no? Nosotros
sí, estamos como asesores, al final, bueno, nos involucran un poco más y quieren que nosotros guiemos y que nosotros seamos al final los responsables y nosotros expliquemos los accidentes. Bueno, es algo que hemos venido conversando durante los episodios anteriores, pero cuando involucras al jefe del área pasa lo que tú dices, ¿no? Cuando identificas una falla organizacional es cuando empezamos a retroceder un poco o empezamos a pensar las cosas. O sea, no podría ser posible para un gerente de un área en particular que organizacionalmente esté fallando, ¿no? Esa creo que es la traba que tenemos. Nos hace repensar realmente y queremos analizar de otra forma o llegar a otra causa que digamos que alivie un poco esa responsabilidad que recae en una falla organizacional. Cuando debería ser al revés, ¿no? Aprovechar esa falla y tomarla de la manera positiva, no del vaso medio lleno, sino del vaso medio vacío, sino del vaso medio lleno, para poder aprovechar y efectivamente ponerle un control que sea más efectivo a lo que podría yo identificar si quiero un poco pasar esa falla organizacional un poco como segundo plano. Eso es lo que, bueno, por lo menos en la experiencia que tengo bueno, sí, pues un poco más en minería que en otra industria, es lo que sigue sucediendo, ¿no? Y por eso es que, como tú bien dices, tenemos los mismos accidentes o muy similares con las mismas causas, ¿no? No solamente con el ejemplo que te has dado, sino en otro tipo de accidentes, ¿verdad? Y la gerencia más arriba, o la dirección, dice lo mismo que dices tú, pero ¿por qué seguimos teniendo el mismo tipo de accidentes? ¿Es que los controles fallaron? ¿O que los controles críticos no son efectivos para los riesgos críticos que se identificaban? ¿Por qué sigue pasando? Y la explicación que has dado, aunque nos duela mucho a nosotros o a otros, es realmente una realidad, ¿no? Sí, correcto. Comparto también la idea de Juan, comparto la idea de Enrique. Bienvenido, Enrique, nuevamente a este episodio. Efectivamente, ¿no? El objetivo de una investigación de accidentes es desnudar qué falló, encontrar la causa raíz si nos duele como organización. Pero a veces queremos llevar o desviar la investigación a beneficios que no llegan a identificar qué falló exactamente. Por eso es la reincidencia de eventos, ¿no? El objetivo es encontrar nuevamente esa famosa causa raíz para poder adoptar controles de ingeniería, eliminación, sustitución o un control que nos ayude a prevenir una recurrencia del mismo. Ahora, yo quisiera también tocar un poco ¿quién investiga los eventos? ¿Lo investiga seguridad? ¿Lo investiga el área operativa? ¿Quién debe investigar? ¿No? Bajo mi experiencia, a veces hay un conflicto de oye, eso lo hace seguridad, pero sabemos que la normativa es clara. La responsabilidad de investigar un accidente es propiamente del supervisor operativo. Pero a veces, y quizás también la experiencia que tenemos, hemos tenido por ahí algunas discusiones, ¿no? De que no, es porque la norma lo dice, es un tema de seguridad. ¿Qué opinas, Víctor? Sí, es un tema de mucha discusión, de mucha polémica. Sí. Creo que aquí en la mesa soy uno de los que más tiene, más años trabajando en este negocio y desde mis inicios se viene esa discusión. O sea, ¿cuántos años han pasado? No lo voy a decir tampoco cuántos años han pasado, pero sí seguimos igual, no hemos cambiado. Y bueno, en la suma de lo que están comentando ustedes, es cierto, existen varios métodos de investigación, todos son buenos. La organización tiene que decidir por qué método va a utilizar, pero siempre yo siempre recomiendo que no cojan el que está de moda, sino cojan el que a mi organización le funciona mejor, se adapta mejor a la realidad de esa organización. ¿Quién debería investigar? Sí, pues la ley dice que el supervisor operativo, el directo, ¿no? Porque se entiende, él conoce todo el proceso, por consiguiente va a entender dónde estuvo los fallos operacionales, etc., ¿no? Pero yo no quitaría de la ecuación al ingeniero de seguridad, porque es el que tiene el criterio del proceso propiamente de la investigación, ¿no? Él entiende mejor eso.
Y también es el llamado a ser, como mencionamos en los episodios de Crecer, ¿no? El facilitador del proceso, ¿no? Aquel que es imparcial, el que siempre tiene que dar la cuota de honestidad y de transparencia en este tema, ¿no? Porque a veces me tocaría a mí, si yo fuera el operativo, me tocaría a mí decir que fallé yo mismo. Y eso es muy difícil en la especie humana decirlo, o sea, es bien complicado, ¿no? O sea, y de ahí que sale la frase, ¿y quién dice yo robé? ¿No? O sea, nadie dice eso, todos nos juramos inocentes hasta que se muestre lo contrario, ¿no? O sea, y el investigador va a buscar eso, demostrar que yo soy inocente. Entonces empieza a sesgar la investigación y empieza a direccionarla hacia otras causas que no necesariamente son las que ocurrieron o las que generaron. Y quizás eso nos está llevando a que tengamos el mismo evento repetitivo en la misma organización, quizás en el mismo frente de trabajo, o de repente está no solamente en el mismo emplazamiento, sino en todos los emplazamientos de la misma organización. Ahora, creo que también va a sumar el tema de que tengo que reportar, porque una cosa es la calidad de la investigación que le voy a dar, pero antes de eso es qué eventos reporto. Reporto todos, empiezo a seleccionar de acuerdo al potencial, empiezo a seleccionar de acuerdo al monto en dólares, qué significa, y yo coincido con mucha gente, o sea, voy a gastar $1,000 para investigar un evento de $100, o sea, no tiene mucha lógica, pero eso es lo que te va a costar en ese momento, pero cuánto vas a ganar en corregir realmente las causas, ese número no lo puedes dimensionar, o sea, a lo mejor mucho más alto que 1,000, ¿no? A lo mejor sigue siendo menor que 1,000, no lo sé, pero creo que la probabilidad es que sea más alto que 1,000. Entonces también deberías investigarlo, pero las organizaciones empezamos a seleccionar. Y creo que acá, y a lo mejor voy a generar polémica, sobre todo con las personas que me están viendo, se puede generar una polémica y esperamos leer esos comentarios en los videos. Déjenos comentarios, por favor, de lo que vamos a generar polémica ahora, ¿no? O sea, la legislación dice, estos son los eventos que debes reportar, ¿no? Digamos, si vamos al sector minería, como acaban de mencionar ustedes, ya no me dice que tengo que reportar los daños a propiedad, no me dice que tengo que reportar los cuasi accidentes, ¿no? Ya no me dice eso. Tengo que yo como organización decidir que sí. Sí, claro, hay un artículo que me dice que tengo que ver las estadísticas, pero no me dice que tengo que reportarlos. Ya como buena práctica de las organizaciones, pues lo siguen reportando y lo siguen investigando. Quizás el terreno de deporte lo único que sí dice que investiguen los incidentes de alto potencial, ¿no? Y ahí hace una diferenciación, pero más allá de ello... Y que los detalla. Claro. El artículo los detalla cuáles son esos incidentes de alto potencial. Sí, correcto. Pero más allá de ello, queda potestad de la empresa. Mucho depende de la organización, qué cosas decide como parámetros. Y lo otro, en lo que nosotros sí podemos tener un poco de injerencia, Víctor, es esos que tú mencionas, por ejemplo, que son pequeños, pues que en montos de costo por investigación, por ponerlo solamente como un ejemplo, resulta mucho menor el accidente que la investigación propiamente, pero quizás la frecuencia en la que ocurren estos eventos sí te llama la atención y sea necesario, ¿no? Investigar uno de esos eventos por la cantidad de repeticiones que tiene. Sí, claro. Sí, y si me permite, hay un punto que también omitimos o que las organizaciones omiten, de acuerdo al comentario que comentó Carlos, fue de quién investiga. Es muy importante invitar y considerar a los especialistas, ¿no? O sea, en el daño a las personas. El médico, desde mi punto de vista, el médico debe sí o sí participar en el equipo de investigación. Y recordaba también de que en las grandes organizaciones o en los procedimientos está escrito qué equipo de investigación, o se establece el equipo de investigación de acuerdo al tipo de accidente y al potencial, incluso, no hay una matriz. Y no, aquí participa el superintendente del área, el jefe del área, estos incidentes, el supervisor con el soporte del ingeniero de seguridad, son muchas veces en las que las tenemos escritas. Todas las organizaciones, sus procedimientos las tienen escritas, pero lamentablemente también es algo que se omite, ¿no? Y la práctica en sí, ¿qué cosa es?
el ingeniero de seguridad que investigue bajo ese criterio y nuevamente se arma aquí la polémica. Una sola persona no puede, o sea, sí puede, pero no debe investigar un accidente. Claro, comparto contigo, Enrique, el equipo multidisciplinario, ¿no? Como lo que también hablábamos del IPC Unibase, ¿no? Supervisores, trabajadores, un representante de los trabajadores también del área donde ocurrió el evento, ¿no? El médico, y quizás hasta la parte psicológica también tiene que entrar acá. La intención de esta investigación, vuelvo a repetir, es identificar una causa raíz verdadera. Ahora, yo tengo una pregunta y lo dejo en la mesa, es ¿un accidente incapacitante puede volverse también un incidente peligroso? Dependiendo de cómo ocurrió, porque recordemos que se va a clasificar como un accidente incapacitante dependiendo de la consecuencia del evento. Puede ser que, no sé, se volcó un bus con 30 o 40 pasajeros adentro. Eso es un alto potencial, correcto, estamos de acuerdo, pero resulta que solamente tuve un lesionado que fue una fractura, es un incapacitante. Entonces es un evento de alto potencial con consecuencia de un incapacitado, que tranquilamente me puede significar la muerte de varios, o sea, va a depender mucho de los eventos. Creo que ahí la pregunta sería más, Carlos, ¿qué clasificación le doy? ¿Lo clasifico como un incidente de alto potencial o lo clasifico solamente como un accidente incapacitante? Los dos encajan en la definición, o sea, ese evento encajaría en las dos definiciones, pero ¿por cuál me voy? Ahora, las personas que hemos tenido la oportunidad de reportar este tipo de incidentes peligrosos o accidentes de trabajo, la plataforma del STAMIN de minería te abarca ese criterio, o sea, un incidente peligroso que también puede terminar en un daño. Entonces, ¿dónde encaja? ¿Encaja como accidente incapacitante o incidente peligroso o ambos? Bueno, ambos no se podría, ¿no? O sea, definitivamente no puedes clasificar un evento con dos clasificaciones, vas a tener que optar por uno. Y eso va a ser cuestión de un análisis. Análisis con matrices que de repente usamos, diferentes, iguales, similares, pero matrices al fin y al cabo. Si no existe, vas a tener que implementarlo, porque si no, vas a caer en esa... Está en manos, Juan, de las organizaciones, porque ahora en estos últimos años me ha tocado ver, o sea, de que hay organizaciones muy grandes, multinacionales, en que sí consideran en su procedimiento considerar a todos. O sea, si es un accidente con tiempo perdido o LTI o incapacitante, como se le conoce, y también lo colocan como un incidente de alto potencial y abarcan todo. Y también ahí están las otras organizaciones que ¿por cuál optan? Dice porque por el de mayor potencial, no, el que generó mayor pérdida, que en este caso prevalece por la integridad de la persona. Primero personas, luego los materiales, el medio ambiente. Y hay algo que obviamente voy a generar polémica, porque Qué raro. O sea, ¿por qué yo como organización preferiría declararlo como un incidente con tiempo perdido y no como un incidente de alto potencial? Porque si lo declaro como un incidente de alto potencial, se convierte en un incidente peligroso. Por consiguiente, tengo que darle parte a la autoridad. ¿Y eso qué implica? Que después voy a recibir a la autoridad. Y las organizaciones tienen miedo a eso, a que venga la autoridad a hacer una investigación de un evento de alto potencial o de una fatalidad. Es curioso, ¿no? Porque cuando hay fiscalizaciones, más allá de ver, porque sí preguntan, ¿no? ¿Cuál es el último evento incapacitante que tienes? Y luego preguntan si es que ha tenido alguno de alto potencial. Van al alto potencial, no van al incapacitante. No sé si les ha pasado. Claro. Van más al alto, Sí, claro. alto potencial. Porque lo siguiente que viene en ese cuestionario, en esas preguntas, es ¿y dónde está el reporte a la autoridad por ese evento de alto potencial? Es correcto. Porque ellos vienen con su listado, imagino que también leen en su base de datos qué reportes recibieron, ¿no? De parte de esa organización. Claro, yo comparto tu opinión, Víctor, pero ¿cuál es lo correcto? Lo correcto es
que tenemos que declarar los 12 escenarios, Sí. ¿no? Como estableciendo. Exacto. O en todo caso, si tengo la política de diferenciarlo, pues irme con el mayor potencial, que en este caso sería un evento de alto potencial, un incidente peligroso. ¿Estamos? Pero nuevamente es el temor de la organización. ¿Por qué? Porque recordemos, esas inspecciones, estas fiscalizaciones que se dan después, pueden terminar y creo que en la mayoría de casos terminan en un proceso administrativo sancionador. Sí. Que eso es una multa, son dólares en contra, ¿no? Entonces, las organizaciones se cuidan de eso. ¿Ya? Que si por ahí encuentran alguna responsabilidad mayor, pues pueden llegar incluso hasta procesos judiciales contra los responsables de la organización. Entonces, es muy sensible, pero no sé, algo creo, en mi opinión, aquí sí mi opinión personal, no de la mesa, no del podcast, es mío, creo que sí tendríamos que, como país, si queremos mejorar y queremos avanzar en la reducción de accidentes, tendríamos que cambiar ese enfoque a nivel de gobierno, de Estado, ¿no? Ya no ir con el foco de voy a sancionarte, voy a buscar tus responsabilidades, sino, oye, voy a ver qué realmente ocurrió para ayudarte a que identifiques lo que realmente generó eso que ocurrió y que eso yo lo pueda transmitir a todo el sector, si es minería, construcción, pesquería, lo que fuera, el sector que fuera, difundirlo a todo sector para que en todo el sector también esas acciones correctivas pues se vayan implementando, si en caso no las tienen implementadas, ¿no? Porque también me va a ayudar eso a que el evento que me sigue ocurriendo, ya no en una organización, sino ahora como sector, lo que mencionabas tú, la calle roja de minería, ok, oye, de repente si voy a ayudar un poco más en identificar realmente qué estamos fallando y lo lanzo a nivel de toda la industria minera, sin tener que ver penalidades, nada por el estilo, a lo mejor podría cambiar. Es mi opinión personal, vuelvo a decir, o sea, no estoy diciendo que esto es la opinión del podcast o del grupo, ¿no? No, sí, por ahí partes que coincidimos, ¿no? O sea, ¿cuál sería el objetivo mayor de la legislación peruana en cuanto a seguridad? La prevención de los accidentes de lesiones a personas, es lo que es. Y si es que ocurre, ver el mejor control para identificar la causa básica para que no ocurra, ¿no? Pero si vamos al tema de sanciones, de que si reportaste así, WhatsApp, y bueno, reportaste mal, y dejamos en segundo plano el objetivo principal, va a pasar lo que les tenemos en nuestra realidad, ¿no? Interpretación mía, opinión mía, igual, más allá de otra cosa, ¿no? Creo que compartimos partes ahí de lo que acabas de mencionar, Víctor. Entonces eso lo hace un poquito más difícil. Sin embargo, tenemos que adecuarnos un poco o a seguir las reglas que tienen nuestras organizaciones, de las que nosotros trabajamos, ¿no? Hasta que una nueva legislación o una nueva modificación o algo que modifique a lo que ya tenemos salga y sea un poquito más acotado a nuestra realidad y a la prevención propiamente. Sí, y yo ya para no alargar más el tema, yo dejaría ahí ese tema porque del alto potencial. Porque bueno, voy a usar una teoría antigua, ¿no? La pirámide de Frommel, o sea, esa es la punta, la cúspide, ¿no? Pero vamos a la base. La base estarían los incidentes del otro extremo del potencial, ¿no? El potencial bajo. Y eso es lo que no investigamos ni reportamos, ¿no? Porque también en algún momento pues hemos declarado como bueno, en realidad como país, creo, que tiene que haber una investigación también de esos. Entonces, ese proceso de investigación es algo muy bajo, algo más cotidiano, que te va a tomar un día, 2 días de investigación. La gente prefiere mejor ya dejarlo ahí, No hacerlo. Claro, y hay varios aspectos. El primero creo que es la cultura de la organización. ¿Por qué? ¿Por qué no se reportan los incidentes? Muchas organizaciones tienen esa línea de que, oye, un incidente es una falla. Y por ser una falla, te castigo. Creo que desde ahí deberíamos partir como organizaciones en evitar ello, ¿no? O sea, como dijo Víctor, Framil nos dice que debemos reportar, debemos investigar los incidentes, la base. Pero si no tenemos la cultura de reportabilidad, no tenemos esa cultura de que, oye, repórtame los incidentes, ¿no? Eso me va a ayudar a mejorar. Entonces, ¿en qué línea o en qué camino estamos? No todo es malo porque los números hablan, son concretos.
Nos falta mucho por mejorar, pero ha habido mejora. Hablamos de estadísticas, hasta un 2015-16, el promedio de muertes por accidentabilidad en el rubro minero estaba en 60. Más de 50. Más de 50, el promedio era 60. Sí. Ahora, en estos últimos años, está en 30. Muchos pueden decir, oh, sí, hay mejora. Por supuesto, no se puede negar, hay mejoras en controles, no, se ve el esfuerzo de las organizaciones por el cuidado de las personas, pero siguen siendo 30 personas que pierden la vida. No, el objetivo es cero, debe ser cero, siempre apuntando a ello. Así que si ha habido esfuerzos y que se ha demostrado en mejora, deberíamos hacer un esfuerzo mucho mayor para poder llegar a ese cero. Cierto, Enrique, nos falta mucho por trabajar Sí. y también nos falta mucho por conversar. Creo que este tema Sí. es bastante amplio y bueno, el tiempo traicionero siempre nos ha ganado. Gracias por compartir este tema muy interesante y como siempre le decimos a quienes están escuchando ahí, déjenos sus comentarios, por favor, suscríbanse a nuestro canal, que nosotros encantados de responderles, y si tienen algunas consultas o algo que quisieran que toquemos en esta mesa, bienvenidos. Y agradecerte, Enrique, por tu tiempo, por acompañarnos, como bien dijo Juan, que no sea esta la última vez. Y bueno, esperamos vernos pronto, porque de seguro un café. Un café. Salud. Salud.